Hola, en esta oportunidad vamos a hacer una revisión bien enfocada y de alto rendimiento sobre el cáncer gástrico, un tema fundamental y que hay que dominar para la UNACO. Y bueno, para empezar, vamos directo al grano, con una cifra que es la verdad bastante dura. La sobrevida global a 5 años para el cáncer gástrico en Chile es de aproximadamente un 10%. Este número tan bajo ya nos dice todo. El gran problema, el gran desafío que tenemos como clínicos, es que estamos llegando tarde. Entonces, para entender por qué llegamos a ese 10%, es clave que repasemos las bases. Así que partamos por lo primero, la definición de la enfermedad y cómo se comporta, epidemiológicamente hablando acá en Chile. Y aquí, lo primero que hay que tener grabado a fuego es que cuando hablamos de cáncer gástrico, en el 95% de los casos, o sea, casi siempre, nos estamos refiriendo a un adenocarcinoma. ¿Qué es eso? Una neoplasia maligna que nace en el epitelio glandular del estómago. Con esa definición en mente, ya se nos empieza a dibujar un perfil de paciente bastante clásico, ¿no? Generalmente vamos a pensar en un varón mayor de 50 años y con una lesión que típicamente se encuentra en la parte más distal del estómago. Este es el fenotipo que tenemos que tener siempre presente en la consulta. Ok, tenemos el perfil, pero ¿por qué? La respuesta, por supuesto, está en los factores de riesgo. Conocerlos es absolutamente fundamental, no solo para la prevención, sino también para mantener un alto índice de sospecha clínica. Y aquí el factor de riesgo modificable más importante, pero por lejos, es la infección por Helicobacter pylori. Ojo, porque en Chile, la magnitud de este problema es enorme. Tenemos una prevalencia que ronda el 70%, muy por encima del promedio mundial que es del 50%. Y esta infección crónica por H. pylori no actúa de un día para otro. Lo que hace es desencadenar una secuencia patogénica que está súper bien descrita. La famosa cascada de Correa. Es básicamente una progresión paso a paso que va desde una gastritis crónica hasta finalmente un adenocarcinoma de tipo intestinal, un proceso que, es importante recordarlo, puede tardar décadas. Pero bueno, no todo es H. pylori. Hay toda una constelación de otros factores que también suman. La dieta, por ejemplo, alta en sal y ahumados. El tabaquismo, que llega a duplicar el riesgo. Y también hay condiciones gástricas previas o, aunque son más raros, síndromes genéticos como la mutación del gen CDH1. Ya que conocemos los factores de riesgo, la pregunta es, ¿cómo se presentan estos pacientes? Y más importante aún, ¿cómo podemos confirmar el diagnóstico de manera oportuna? El gran problema es que el curso clínico al principio es súper insidioso, con síntomas muy poco específicos. Por eso es vital, pero vital, reconocer estos signos de alarma, estas banderas rojas, porque son las que nos tienen que hacer actuar y gatillar el estudio diagnóstico. Y esto nos lleva a la pregunta más importante, tanto para la práctica clínica como para el examen. ¿Cuál es la herramienta fundamental que nos va a dar el diagnóstico de certeza? La respuesta es una y no hay discusión. La endoscopia digestiva alta con toma de biopsias múltiples. Este es el estándar de oro. Es el único método que nos permite ver la lesión directamente y, lo más importante, obtener la confirmación histológica. Sin biopsia, no hay diagnóstico. Perfecto, ya tenemos el diagnóstico confirmado por la biopsia. ¿Y ahora qué? Ahora viene una parte clave. Tenemos que clasificar el tumor y etapizarlo. De esto va a depender absolutamente todo el manejo y el pronóstico. A nivel histológico, es fundamental diferenciar los dos tipos de la clasificación de Lauren. Y esto no es un detalle menor, porque nos dividen al cáncer gástrico en dos mundos completamente diferentes. Por un lado, el tipo intestinal, que se asocia a la cascada de Correa. Y por otro, el tipo difuso, que tiene un componente más genético y, crucialmente, un peor pronóstico. Y lo que se ve macroscópicamente, o sea, durante la endoscopía, también tiene su clasificación para los tumores avanzados, la de Borman. Es importante reconocer estos tipos, sobre todo el tipo 4 o linitis plástica, que implica una infiltración difusa de toda la pared gástrica y tiene un pronóstico particularmente malo. Sin embargo, más allá de la histología o de cómo se ve el tumor, el factor pronóstico más importante, el que de verdad nos va a decir cómo le irá al paciente, es la etapificación TNM. Evaluar la T de la invasión del tumor, la N del compromiso de los ganglios linfáticos y la M de metástasis a distancia nos da el predictor de supervivencia más potente que tenemos. Y esto nos lleva a la última sección. Con el diagnóstico y la etapificación ya definidos, ¿cómo se trata esta enfermedad y cuál es el pronóstico real para los pacientes?
A ver, para la enfermedad que está localizada y que es resecable, la piedra angular del tratamiento con intención curativa sigue siendo la cirugía. O sea, la gastrectomía, ya sea total o subtotal, asociada a una buena limpieza de los ganglios, lo que llamamos una linfadenectomía D2. Ahora, en el escenario perioperatorio, sobre todo para enfermedades localmente avanzadas, el esquema de quimioterapia FLOT es el estándar actual. Se administra antes y después de la cirugía y ha demostrado mejorar de forma significativa la supervivencia. Y para la enfermedad que ya está avanzada o metastásica, el arsenal terapéutico ha crecido. Hoy contamos con terapia dirigida, como el trastuzumab, para los tumores que son R2 positivos, y también con inmunoterapia para pacientes seleccionados, lo que ha permitido mejorar los resultados en este escenario que es tan complejo. La importancia de la etapificación es dramática, y este gráfico lo deja clarísimo. Fíjense cómo la sobrevida a 5 años cae en picada, de más de un 95% en un estadio muy temprano, un IA, a menos de un 5% en un estadio IB. Este abismo en el pronóstico nos devuelve al problema del principio, el diagnóstico tardío. Lo que nos lleva a esta pregunta final, que es una pregunta para la reflexión. Considerando que la clínica al principio es tan vaga y que el pronóstico de la enfermedad avanzada es tan malo, ¿qué estrategias concretas podemos implementar en nuestra práctica del día a día para fomentar una detección más temprana de esta patología?